Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto que por sí mismo no tiene particulares méritos, es decir, la obra en sí. Sin embargo, es una excelente perspectiva que nos va a llevar al siglo XIX, sobre todo la segunda parte del siglo XIX, y además a hablarnos un poco tanto de los Estados Unidos en ciertos momentos importantísimos de su desarrollo histórico, como serían los años, la década de los 40, 50, luego la guerra civil en la década de los 60, el despegue posterior que tuvo ese país y la generación de algo que hoy en día es bastante conocido, de lo que se habla muy recurrentemente, pero que poca gente se imagina de dónde vino y cómo empezó toda esa idea. Y estamos hablando de la filantropía. Lo que tenemos en nuestras manos es la autobiografía de uno de los grandes filántropos norteamericanos, nacido en Escocia. Estamos hablando de la autobiografía de Andrew Carnegie. Pie de página todo esto, por cierto, estas ediciones que usted ve allí, Dover Thrift Editions, esto está en inglés como usted lo puede ver, yo no sé si existe una traducción de este texto, yo la adquirí porque estos libros de Dover Thrift Editions, que existen también como partituras musicales, ellos tienen una serie de ediciones, hay también una colección para clásicos infantiles, son libros extraordinariamente económicos y logran darle al público acceso a una cantidad de literatura que de otra manera sería o bien difícil de conseguir o de otra manera, pues sí, complicada de acceso, pero estos son libros muy baratos, que son además de ediciones bastante interesantes y completas. Lo recomiendo especialmente a quien tenga la capacidad de leer inglés. De otra manera, vamos a trabajar un poco sobre el texto y las ideas que son basales, porque muy probablemente muchos colegas no hayan leído este libro. A muchas personas podría incluso no interesarle en particular la vida de este señor. Sin embargo, como les decía, vamos a entrarle a ejes transversales importantísimos que tienen que ver con la migración europea de gente que va a los Estados Unidos a hacer vida y fortuna como segunda medida. El inicio del telégrafo, que va a ser una cosa importantísima para los Estados Unidos. Luego la producción en masa de las grandes vías ferroviarias. Y allí entonces empieza la escalada enorme de este señor Carnegie, que se va a montar, sobre todo, él va a tener inversiones bursátiles y con el telégrafo va a lograr alguna fama y fortuna, pero sobre todo se va a montar en el imperio del acero. Y eso nos va a permitir, como les decía, una visión a ese Estados Unidos que repunta y que se regenera luego de aquella terrible guerra civil en donde prácticamente el Estado quedó postrado. Bueno, ahí viene una regeneración y las grandes capitales que se forman en ese país luego de esa guerra van a ser capitales nuevos. Es decir, Carnegie va a ser uno de los grandes multimillonarios posterior a la guerra civil, como lo sería Rockefeller. Y ambos además van a tener un punto en común que poca gente se ha percatado, y es que los dos empiezan a establecerse en relación a la homogeneización del producto que ofrecían. En el caso de Rockefeller, él empieza a ofrecer derivados del petróleo, en particular el querosén, etcétera, de una fórmula que así le dio el nombre a la compañía, Standard, es decir, la Standard Oil empezó a llamarse así porque el producto que ofrecían era un producto estándar, es decir, no era una fórmula como había tantas destilerías en ese momento y refinadoras que producían distintos tipos de querosén, algunos explotaban, otros eran mucho más agresivos, no eran tan confiables. Él empezó de una manera, estoy simplificando por supuesto, de una manera relativamente plural a establecer eso de un producto confiable. Carnegie haría lo propio con el acero. Cuando la expansión ferroviaria norteamericana se empieza a dar, las compañías que tenía Carnegie empiezan a ofrecer un tipo de acero sumamente confiable, no un acero que podía agrietarse o partirse dado el uso de las locomotoras, etcétera, etcétera. Y vamos a ver cómo Carnegie es un hombre de una astucia particular para empezar a buscar las tecnologías que estaban siendo de origen escocés. Él va a viajar recurrentemente a la isla del Reino Unido y va a estar permanentemente trasvasando tecnología e ideas de un lado a otro, y así va a generar, repetimos, una fortuna enorme. Este hombre junto con Rockefeller llegaron a ser los hombres más ricos de su momento y vistos casi como unas especies de superestrellas en los cuales se les pedía la opinión de prácticamente cualquier cosa, ¿no? Cosa que no ha cambiado tanto en los Estados Unidos, donde siempre se hace esa especie de equivalencia de que si una persona tiene mucho dinero debe saber mucho, lo cual es no siempre operante, porque usted puede tener simplemente astucia para los negocios y no saber de nada más. Pero en todo caso,
Él, junto con una pléyade de personas que empezaron a formar esas ingentes fortunas. Estoy hablando de JP Morgan, estoy hablando de Vanderbilt, estoy hablando del caso de Rockefeller, el propio Carnegie. Todos estos sujetos van a ser vistos como especie de fundadores de una nación. Y por ello van a tener una vida bastante activa en términos de opinión pública, donde ellos se permiten hablar y discutir sobre diversos temas. Carnegie le da la vuelta al mundo realmente con un libro, no un libro, un panfleto que él genera a partir de un artículo que escribe, que se va a llamar El Evangelio del Bienestar, The Gospel of Wealth. ¿Y qué es lo que tiene en particular? Y ahí viene entonces ese gran giro que introduce Carnegie, que no es propio quizás solamente de él, pero que él formaliza y empieza a ampliar y lo lleva a unos niveles difíciles incluso hoy en día de igualarse, y es la filantropía. Es la idea que él expone, cómo es entonces que un sujeto que ha llegado a tener tanto dinero, él dice, hay que empezar a dar de vuelta a la sociedad. Y esto tiene muchos vértices de análisis. Esto es un análisis del individuo incluso sobre el Estado. En nuestros países latinoamericanos, por ejemplo, o hispanoamericanos, se entiende mucha de la política social usualmente manejada por el Estado o por organizaciones públicas. Y en estos momentos más modernos, algunas ONGs quizás metan la mano. Pero este hombre se basa en la fórmula de revertir el beneficio que él ha obtenido de sus diversos negocios hacia la sociedad. Y ahí va a dedicar tanto ingenio como el que tuvo para hacer dinero, igual cantidad de ingenio para entonces distribuirlo. Esto no es un hombre que va a regalar dinero, para nada. Este es un hombre que va a donar equivalente en su tiempo, estamos hablando de unos 350 millones de dólares, se calcula, un poco más, poco menos, lo cual lo coloca hoy sobre realmente varios millardos de dólares. Es decir, estamos hablando de un sujeto que donó una cantidad de dinero estratosférica con cantidades de universidades, fundaciones, órganos para iglesias, bibliotecas, aproximadamente 3.000 bibliotecas. Él tenía un culto y una reverencia por el conocimiento muy particular y eso lo honró a partir de las fundaciones que hizo. Y todavía está activo, usted lo puede buscar en la internet. Estas son fundaciones, bueno, el Carnegie Hall, es decir, realmente la acción de este hombre y el ingenio fue usado primeramente para acumular una fortuna enorme y luego para empezar a distribuirla de tal manera que la sociedad se beneficiase. Y repetimos, en esto es alguien que ejerce una parábola que completamente traspasa la acción del Estado porque él se involucra directamente. Él no espera ninguna órdenes ni ninguna acuerdo o ninguna aceptación oficial. Él simplemente empieza a generar esto con las universidades. No está solo, recordemos, la filantropía norteamericana con él tiene un gran exponente, pero ha tenido también otros importantes. Y muchas de las universidades norteamericanas que hoy son de fama, en su comienzo eran simplemente instituciones forjadas por sujetos que querían poner a utilizar su dinero para algún provecho público. Estamos hablando de algo así como Duke University, pues, o Stanford. Muchas de ellas vienen del capital del tabaco o de los capitales ferroviarios, algunas. Es decir, todo esto viene a darse de una manera bastante interesante en este mundo nuevo que es la América del Norte, porque no se hacía así en Europa, no fue hecho de esa manera. Los ricos no se ponían a financiar universidades, al menos anteriormente, y entonces ver cómo lo están haciendo empezó a iluminar formas de filantropía, no solo en los Estados Unidos, sino también en Europa. Todo ello nos va a llevar la vida de este señor. Entonces empecemos por el comienzo. Este hombre nace en 1835 en un pueblecito en Escocia, bueno, una ciudad diría él, Dunfermline o Dunfermline, yo no sé exactamente la pronunciación. Es una ciudad que tiene alguna prosapia dentro de la historia escocesa. Entiendo que allí están los restos de un rey escocés llamado Robert the Bruce, estarían allí. Carnegie asume con muchísimo orgullo a su familia, a sus familiares, a sus ancestros, los cita a varios de ellos, porque eran personas que si bien eran de muy modestos recursos económicos, tenían el gusto por la cultura y eso se lo imbuyen a este niño. Este hombre va a tener toda su vida primero, la aceptación de sus límites de formación cultural. Va a ser un autodidacta feroz, va a ser un sujeto que va a leer de una energía física muy grande para trabajar jornadas larguísimas y luego irse a las bibliotecas donde podía tener algún libro, etc. Y eso lo va a revertir luego en otras actividades en donde él muestra y agradece a las personas que le dieron esos accesos. Pero el punto es que nace allí. Su padre trabajaba en la industria de los telares. Su padre trabajaba en la industria de los telares manuales. Él trabajaba en una cosa que hoy en día casi nadie sabe qué es, que son los damascos, unas especies de bordados especiales que se hacían con las telas. Y todo era un arte bastante artesanal, si cabe aquí en este caso la similitud de palabras. Lo importante es que el padre, que no era un hombre muy versado para los negocios, era un hombre, como él lo describe, muy espiritual, un hombre muy humano,
es completamente arrasado por el nacimiento ya de la revolución industrial. El padre quiebra a ojos de la familia prácticamente todo sucediendo delante de ellos. Y cuando el jovencito está muy niñito todavía, el padre tiene que vender los telares, está la familia prácticamente en quiebra. Ya de por sí, repetimos, era de unos modestos recursos. Y entonces ellos tienen que tomar la decisión, cuando el jovencito tiene escasamente unos 12, 13 años, de emigrar a lo que en ese entonces era la gran promesa para muchos en Europa, que eran los Estados Unidos. Entonces la familia se va y llega a donde unos familiares, primero en Pensilvania y después en Pittsburgh, donde se radican. El punto es que este joven empieza muy desde abajo, con trabajos muy humildes. Su madre empieza a dar la cara, su padre empieza a trabajar como vendedor puerta a puerta. Empieza esa especie de lo que hoy en día algunos llaman el sueño americano, desde prácticamente cero, con una madre muy abnegada. Él tenía a su hermanito, a quien siempre quería mucho y cuidaba mucho, y habla maravillas de su madre como este tipo de mujer fuerte que asumió la situación, cerró filas con su familia, su padre también, y empiezan a tratar de trabajar. Poco tiempo después el padre muere, él no vive tanto tiempo. Y entonces Carnegie, y todo esto está sacado, repetimos, de la autobiografía que él hace, que a no tener mayor mérito tiene el mérito histórico de darnos referencias de las situaciones que se vivían, porque al hablar de su mundo nos habla también del mundo que vivían otras personas en esos momentos, y que es esa Norteamérica de los años 30, de los años 40, que empieza a generar, repetimos, expansiones grandes, ya no solo territoriales, sino expansiones de un país que se está viendo a sí mismo como una futura potencia. En ese momento, a partir de los 40, de los 50, del siglo XIX, se pudiera decir que los dos países como potencias promisoras que estaban generándose eran justamente los Estados Unidos y lo que llegaría a ser ese país, y Alemania y todo lo que llegaría a ser ese país, que acababa también de despertar de un sueño bastante prolongado en el que lo había sumido la guerra de los 30 años. Pero eso es otra discusión. Nos quedamos entonces con Carnegie y toda su situación. El tema, es que este jovencito se empieza a vincular con algo que era en ese momento una industria naciente, que era la industria de los telégrafos. Él empieza siendo el jovencito que va a llevar los mensajes a las casas cuando llegaba un telegrama. El telégrafo empieza entonces a generar una cantidad de expectativas e intereses en la medida en que se van viendo sus beneficios. Y Carnegie, siendo siempre un hombre muy despierto, se pone a ver, luego de ser un jovencito, repetimos, muy modesto, que ganaba minucias, pero que él llevaba con mucho orgullo a su casa, y así lo dice, empieza a darse cuenta de quiénes eran los sujetos que trabajaban en los mensajes. Se empieza a dar cuenta que al principio los mensajes se tomaban en papel, es decir, con rayitas y todo, y luego se traducían al inglés. Luego se empieza a dar cuenta que hay unos sujetos que van y hacen unos cursos y empiezan a poder aprender directamente, es decir, que ya podían tomar en base a los sonidos, escribir el mensaje. Él se va adiestrando autodidacta, un poco que le enseñaban, luego pasa a ser oficial de telégrafo. Allí va a generar también mucha confianza sobre sí mismo, porque era el sujeto que siempre hacía un poco más de lo que le mandaban. Eso trasluce, y eso lo dice no solamente él, eso lo dicen otros de sus biógrafos. Era un hombre inquieto por conocer, por estudiar, etcétera, etcétera. El hombre se maneja allí, luego de allí pasa entonces a la industria ferroviaria, hace contactos, empieza a tener inversiones diversas, con mucha astucia se mete en algunas empresas en las cuales va avanzando, y entonces luego pasa a ser un empresario importantísimo en el acero. El acero, punto, y aquí hacemos otro pie de página importante, no debe ser visto como una transparencia de nuestra civilización. El acero es una de las cosas, o uno de los metales a los cuales llegamos, que no se da naturalmente, no existe en la naturaleza, tiene que forjarse, y el acero es la mezcla, para decirlo en términos muy sencillos, de un proceso de carbón con hierro, ¿no? El hierro base también lleva un poco de aluminio, es decir, todo esto, y una tecnología importante. Y no solamente lograrlo, sino abaratar los costos de su producción permanentemente, que es una mentalidad hoy en día parte del parque industrial, pero en ese momento que se estaba generando dentro de todo lo que sería la gerencia moderna de esos tiempos. Y Carnegie se adapta muy bien a esto, va a Inglaterra, que en ese momento era uno de los grandes productores de acero del mundo, aprende, trae tecnología, y así logra él dejar atrás, él y los acereros norteamericanos dejan atrás a la gran producción del Reino Unido y también de Alemania. Es decir, él se forja a sí mismo y forja una industria. No hay que endiosar a este sujeto, tampoco vamos a quedarnos como si fuese una especie de santo secular. No lo era para nada, era un sujeto bastante rudo al hacer negocios. De hecho, él estuvo vinculado con la ruptura de huelgas en ciertas mejoras. Se dice que contrataba a la agencia Pinkerton para romper huelgas, porque tuvo varias y todo ello. Es decir, el sujeto tiene un legado muy humano. Tuvo fases más claras y brillantes, como se nota y como es comprobable verlo. Tuvo unas fases
menos, pero en todo caso siempre destilan a lo largo de toda su vida dos grandes variables que son difíciles de rebatir porque están allí claramente. La primera es una automejora continua. Carnegie era un sujeto que siempre estaba buscando cómo mejorar lo que se tiene, cómo hacerlo más viable, más rápido, más eficiente, más colectivo. Y la segunda parte de allí, que es precisamente cómo dar a la sociedad, cómo dar algo, cómo ayudar, porque ayudar puede parecernos sencillo y hay toda una industria de gente que se llama a sí mismo luchadores sociales, que no son sino muchos de ellos grandes impostores que buscan beneficiarse de la cosa pública vendiéndose como que ayudan. Esto no, este es un sujeto que realmente se preocupa: ¿cómo puedo yo ayudar a mi prójimo de tal manera que mi prójimo realmente mejore? Y él critica a estas personas que se ponen a repartir dinero. Él dice: usted le reparte dinero a fulano o a mengano porque está en una necesidad, y lo que hace es que ese sujeto va a gastarlo inmediatamente y usted se va a sentir muy bien, pero usted no ha ayudado absolutamente en nada. Entonces ahí empieza la filantropía a tener un trasfondo un poco más complejo que él desarrolla y que él habla. Dice no solamente la necesidad de devolver a la sociedad que nos ha dado tantas cosas, sino también de saber cómo hacerlo para fomentar un crecimiento. Y hay ahí una idea de desarrollo implícita muy hermosa, si se puede ver así. El punto es que el sujeto, ya para ser breve porque estoy hablando mucho, el sujeto va a tener contactos con cantidades de personas, va desde la guerra civil, que lo agarra en el 61, y entonces ya comandando una oficina de telégrafos con otras personas, él va a conocer a Lincoln, nos va a dejar impresiones personales porque le tocó estar cerca. Ya imagínese usted, el presidente de los Estados Unidos necesitaba el auxilio del telégrafo, que en ese entonces era una cosa que nos acercaba a la instantaneidad informativa como una medida. Él después va a conocer a Ulysses Grant, va a conocer a una cantidad de presidentes, con algunos se va a estar más o menos cercanos, y así va a transitar a lo largo de toda su vida y muere en 1919, dejando tras de sí, repetimos, una arquitectura filantrópica bastante interesante. Muy fácil sería, en esa especie de historia que infortunadamente no destaca los hechos positivos que algunas personas han hecho, muy fácil sería olvidar todo esto y no darse cuenta la gran diferencia que sujetos como Carnegie hicieron dentro del espíritu norteamericano de la filantropía y dentro del espíritu mundial de poder ayudar al prójimo con lo que se puede hacer. Y esto no es, y hay que decirlo, no es solamente visto como pudieran algunos críticos y algunos críticos teóricos, como así se suelen llamarse, decir: no, bueno, él lo estaba haciendo para evadir impuestos. No, este hombre se jugó muchas veces el capital duramente para ayudar gente y para ayudar instituciones y para conformar cosas en las cuales a él le parecía que había que hacer algo para promover el crecimiento. Y detrás de todo ello hay, de sus fundaciones han salido cantidades de patentes y todas esas cosas que fueron en su momento originadas por una inversión. A los profesores universitarios, por ejemplo, él creó con su conocimiento bursátil y de inversión, creó fondos de pensiones, creó trusts para que esta gente no viviese tan mal y pudiesen tener un retiro. Es decir, asumía en sí mismo funciones que hoy muchos asocian con el Estado, pero él las asumía y las dejaba allí y le decía: bueno, administrenlo ustedes. Y así fue ayudando tantas personas como las que pudo o las que supo ayudar en su tiempo. Entonces creo que no se me queda nada por acá. Les decía lo de los empresarios, cosa que es muy interesante y no debe nunca descartarse. Así como hoy en día algunas estrellas de Hollywood o algunas estrellas musicales, etcétera, son buscadas para opinar prácticamente de todo. Y usted ve algunos de estos artistas de Hollywood opinando políticamente a veces de una forma bastante lamentable. Bueno, pasaba lo propio con esos millonarios que en ese momento, luego de prácticamente de la destrucción general que provocó esa guerra tan terrible, cuando el norte gana, y el norte es justamente donde estaba la gran base industrial, y empieza entonces a generarse la masiva inversión que va a conformar al Estados Unidos contemporáneo que conocemos. Cuando eso sucede, estos sujetos que son vistos como grandes inversionistas, los forjadores de una nación, empiezan a tener una especie de rol preponderante, y entonces se les entrevistaba y cuestionaba de diversas maneras y se les preguntaba sobre todo. Por eso Carnegie publica en un periódico El Evangelio del Bienestar, de Gospel of Wealth. Eso es en el año 1889, creo. Y eso le va a granjear de parte de la opinión pública, de parte de muchos políticos, gran aceptación, y de otros millonarios. Es decir, él después trabaja con Rockefeller haciendo una fundación y se empiezan a discutir estos temas porque él toca una vena. Toca una vena sobre todo porque es un sujeto que viene de no tener nada, tuvo muchísimo más de lo que hubiese llegado a necesitar y se plantea la duda y dice: bueno, ¿cómo hacemos
para revertir esto a la sociedad de una manera productiva. Entonces creo que no se me queda, repetimos, nada por dentro de las cosas que estaba pendiente. Había una nota que les hice y que quería compartir con ustedes y me permito leérsela, si es la siguiente. Dice, son los ejes estructurales en la vida de Andrew Carnegie, 1835-1919. Bueno, en Escocia, primeramente el comienzo de la Revolución Industrial, ahí es donde su padre pierde prácticamente todo, ellos quedan en la ruina, tienen que dejar el pueblito de Dunfermline, al cual él va a estar siempre atado emocionalmente, al cual va a volver, va a crear una fundación, él después se va a comprar un castillo allá en Escocia, en fin, el sujeto va a estar muy vinculado a la política del Reino Unido en general y en particular la de Escocia. Luego en Estados Unidos las cosas que a él lo marcan especialmente y le favorecen en su vida, primero el telégrafo, ¿no? Que comienza oficialmente en la década de los 30, de los 40, él se monta en esa ola ya a comienzos de los 50, ya está metido y como todas las características de él, nunca se quedaba con lo básico, él no se quedó repartiendo los mensajes, entonces él buscaba cómo aprender el código Morse, cómo manejar las líneas de distribución del código que se estaban haciendo, las inversiones, todo eso se fue imbuyendo lentamente, ¿no? Luego la expansión ferroviaria de los Estados Unidos, donde él va a estar muy activo, el triunfo del acero como un vehículo civilizador en las vías ferroviarias y en otros, el acero completamente de la industria, sobre todo también naval. El despegue norteamericano posguerra civil, algo de lo que se habla muy poco lamentablemente, pero que es muy interesante, donde se generan estas grandes fortunas. No todo es, repetimos, maravilla y alegría. Hay momentos oscuros y momentos muy difíciles, hay crisis económicas, hay recesiones después de todo esto. Pero es un momento interesante. Y luego el Evangelio del Bienestar en 1889 y Carnegie cuelga los guantes, por decirlo de una manera deportiva, con respecto a su proceso de inversionista ya cuando tiene 65 años y se dedica desde ese momento en adelante solamente a la filantropía. Repetimos, no subestimarlo, va a hacer con la misma energía, el mismo denuedo con que había hecho todas las cosas anteriores, es decir, se pone a fondo en el tema. Tengo entonces el libro acá junto a mí para, nuevamente se los recomiendo a las personas que puedan acceder al idioma inglés, la autobiografía de Andrew Carnegie. Es un libro que, a no tener méritos literarios, que no los tiene mucho, porque está escrito en un tono que a veces aburre, porque, bueno, es un sujeto al final de su vida dando versiones de las cosas, pero sí nos da, repetimos, un vistazo de muchas partes y muchas cosas sociales que le tocó vivir. Este libro se adquiere bastante económico en las ediciones Drover y mucha gente lo desconoce a pesar de la importancia que puede tener. Enmarcado, vamos a ver cuánto nos permite el tiempo empezar nosotros a hablar de todo esto. Como primera medida, creo que lo más importante es repasar el índice y aquí lo tengo para ustedes y me permito leérselos. A ver cómo va el tiempo, si tenemos todavía un chancecito. Dice así, contenido, ¿no? Número 1, padres e infancia. Número 2, Dunfermline o Dunfermline, no estoy claro allí, y América. Número 3, Pittsburgh y el trabajo. Número 4, el coronel Anderson y los libros. Número 5, la oficina del telégrafo. Número 6, los servicios ferroviarios. Número 7, superintendencia de Pensilvania, de los servicios en Pensilvania, de ferroviarios también. Número 8, el periodo de guerra civil. Número 9, la construcción de puentes. Número 10, los trabajos ferromineros, porque él llegó a manejar la idea de ser dueño de toda la cadena de producción. Esa es una de las tesis gerenciales que él manejaba, de la cual se dio cuenta y por eso lo pone así. Negociaciones, business negotiations, sí, negocios, etc. Número 13, la edad del acero. Número 14, socios, libros y viajes. Número 15, un viaje de coacheo y matrimonio. Número 16, los hornos donde se producía el acero y todo eso, y los hombres, ¿no? Luego la huelga Homestead, que fue problemas en el trabajo. Luego cambia el giro hacia lo que les decía, ¿no? El Evangelio del Bienestar, en la número 19, número 20. Los fondos de pensiones educacionales, ¿no? El Palacio de Paz y Pittencrieff, el año 21, 22, Matthew Arnold y otros. Ahí vale decir, él fue muy amigo del poeta Matthew Arnold, también del filósofo Herbert Spencer, también de Mark Twain, personas con las cuales ya al final de su vida mantuvo una amistad directa y epistolar bastante intensa. Luego, 23, líderes políticos británicos. Número 24, Gladstone y Morley. Aquí está hablando de algunos políticos ingleses, perdonen ustedes. Herbert Spencer, el 25, y su discípulo. 26,
Blaine y Harrison. 27, La diplomacia en Washington. 28, Hay y McKinley. 29, el encuentro con el emperador alemán. Esto sucede alrededor de 1907. Y él se va a encontrar con el Kaiser Guillermo, sí. Y luego un ensayo que lo ponen acá aparte, que es donde está escrito todo el Evangelio del Bienestar. Vamos a ver qué podemos nosotros decir de todo esto. Al respecto, por cierto, en el capítulo 27, que les decía, la diplomacia en Washington, él va a ser enviado por el presidente Benjamin Harrison. Esto es en el año 1889, cuando está Harrison, pero en el año 91, él va a ser enviado yo lo tengo anotado por acá, la primera Confederación de Estados Americanos. Eso fue en el 89. Y él va a ser también arte activa en lo que sería la crisis de Baltimore, que fue cuando Harrison, a los norteamericanos les mataron 2 soldados en Chile. Esto fue en Valparaíso. Y hubo un serio impasse diplomático donde Harrison, que era un hombre que había sido militar, estaba de pocas pulgas, quería escalar la situación. Afortunadamente no llegó a mayores, sino se saldó con una pedida de disculpas de parte del gobierno chileno, etcétera. La situación se pudo calmar, pero fue conocida siempre como la crisis de Baltimore en relación al barco, de donde estos marineros que estaban en Valparaíso de permiso, se produjo una reyerta y entonces murieron 2 de ellos. Lo que pasa es que las informaciones se habían inflamado diciendo que los sujetos habían sido atacados con bayonetas, etcétera, cuando muy probablemente fue una trifulca de puerto lo que pasó allí, pero escaló de tal punto que llegó a ser, incluso Carnegie la cita y él hablando, habiendo estado en esta Confederación de Estados Americanos, hablando con el presidente, diciéndole que las cosas había que bajarlas. Y entonces hay, por cierto, un diálogo muy interesante allí, porque el presidente le dice, bueno, ustedes los hombres de negocios todo lo ven en ganancias y pérdidas. Y él dice, bueno, pero no lo ve así. Fíjese que si se llegase a producir una guerra, mi persona, dueño de toda esta producción de acero, yo seré uno de los más grandes beneficiados. Y por el contrario, estoy diciéndole que estos tienen un nivel mucho menor del que usted le está dando, etc. Entonces, eso lo plantea él en su autobiografía. Pasemos entonces ya al texto que empezamos a ver. Estoy acá en la página 1, en el capítulo 1, y fíjense lo que él dice. Dice, yo nací en Dunfermline, en el ático de una casa de un solo piso, en la esquina de Moody Street y Priory Lane, el 25 de noviembre de 1835, y como nos dice el dicho, de padres pobres, pero muy honrados, y de una buena ascendencia. Así se define él, ¿no? Diciendo todo eso. Entonces empieza a hablar de su padre y todo, siempre hablando con mucho cariño de ellos, sobre todo de su padre. Le llamaba mucho la atención, era un hombre muy espiritual aparentemente. Y por cierto, y lo cita acá, y eso va a tener repercusión en su vida posterior, el padre había sido originalmente de la iglesia presbiteriana escocesa. Aparentemente por alguna razón que él medio cita acá, pero que no está tan clara, el padre rompe relaciones con esta iglesia y se va buscando otros credos. Esto va a dar muchas vueltas, el padre siendo un hombre muy espiritual, siempre muy ligado a la idea de un Dios, mas no siempre a la idea de un Dios de alguna iglesia en particular, va a terminar recalando en una iglesia norteamericana que seguía las enseñanzas del sueco Emanuel Swedenborg. Eso es algo que probablemente a algunos colegas les suene, a otros no. Swedenborg es un sujeto que nace en el siglo XVII, muere en el siglo XVIII. Él había sido medianamente científico en varias formas, tiene una crisis espiritual y termina siendo una especie de místico y escribe una cantidad de obras. Eso es una cosa larga, particular, etcétera. Lo cierto es que había en los Estados Unidos algunas iglesias que seguían los libros de este señor, y el padre termina recalando allí, asistiendo a esta iglesia, de la cual entonces a Carnegie, hijo, a Andrew, le va a quedar la idea de la música en las iglesias, de la música dentro de eso, y lo cual va a generar que después varias iglesias van a recibir órganos. De padre les compraba órganos y se los mandaba, etcétera, como parte de la liturgia, no siendo él una persona muy creyente, habiendo visto cómo su padre se había divorciado de una creencia oficial para irse a otra, y que su madre mantenía también un cierto escepticismo racional que empezaba a darse ya a mediados del siglo XIX en algunas personas. Sigo adelante con más informaciones de acá. Paso al capítulo 4 y dice el coronel Anderson y los libros. El jovencito ya está en los Estados Unidos. Es un jovencito que trabaja como puede en medio de las privaciones de ese hogar con limitaciones materiales. Y entonces él dice acá, él trabajaba todo el día llevando los mensajes en el telégrafo, etc. Y dice así, fíjense esta parte en la página 33. El coronel James Anderson, y bendigo su nombre mientras escribo esto, anunció que él abriría
su biblioteca de 400 ejemplares para jóvenes, de tal manera que cualquier joven interesado pudiese tomar un libro cada tarde de sábado, un libro que podría ser intercambiado por otro el próximo sábado, es decir, una especie de reciclaje de noticias, y ahí, perdón, de libros, no de noticias, disculpen. Y ahí empieza él entonces a darse cuenta de la capacidad de aprender distintas cosas, y lo hace como lo que él fue en su vida, un gran autodidacta. Dice acá, continuando esa idea: de esta manera, yo me hice familiar, se me hicieron familiares los ensayos de Macaulay y su historia. También la historia de Bancroft de los Estados Unidos, la cual estudié con más cuidado que ningún otro libro que había leído hasta entonces. Los ensayos de Lamb eran de mi especial delicia. Y en ese momento no tenía todavía del gran maestro de todos, Shakespeare, mucho más allá de cualquier otras piezas de las que había habido en la escuela. Entonces ahí empieza él, repetimos, a involucrarse con todo esto y a demostrar esa ansia que mantuvo siempre de saber que había un mundo al cual los intelectos llegaban, y él quería acceder a eso, si bien no tuvo una educación formal, si bien no pudo acceder a las universidades y a todo eso que él hubiese querido a edad temprana. Siempre el conocimiento en su mente tuvo un lugar muy especial, y a él se dedicó con particular fruición porque era un lector voraz en muchos sentidos, según lo dice él y según lo dicen otras personas que le conocieron. Sigo adelante. Ya estamos acá en la página 44, estamos ya con el jovencito que pasa de ser el mensajero, el que llevaba las cosas, recogía los mensajes, ahora se convierte ya en un operador de telégrafo. Y fíjense, aquí está la perspectiva de Carnegie ante toda situación que le tocó enfrentar. Fíjense lo que nos dice en la página 44. La sala de operaciones de una oficina de telégrafos es una excelente escuela para un joven hombre. Allí él tiene todo que hacer con lápiz y papel, con composición e invención. Y allí mi pequeño conocimiento de lo que habían sido los asuntos británicos y europeos recibieron una gran expansión. Es decir, él se empezó a involucrar y a imbricar, a la vez que transmitía mensajes, pues con una cantidad de informaciones que venían de todas partes. Ya repetimos, el telégrafo ampliado como un sistema de información mundial, ¿no? Ya había cables interatlánticos o informaciones transcontinentales, etcétera, y empezaba a darse toda esta situación y el jovencito a absorberla. Eso es una característica muy positiva de la personalidad de Carnegie. Siempre tratar, no importa dónde se encontrase, de ver qué cosa podía él obtener de provecho y enriquecimiento. Es permanente eso en el libro. Bueno, seguimos adelante. Fíjense acá otra situación que revela esa característica de su personalidad. Estoy en la página 44. Lo cierto es que él estaba en un sitio, ¿no? Ya está empezando a trabajar con los rieles, con los ferrocarriles, etcétera, pero todavía es una persona de un rango bastante menor. Y dice, en un momento en donde estaba sentado en la parte de atrás de un carro, ¿no? Había un sujeto que parecía un granjero y se me acercó, ¿no? Él dice, él tenía una pequeña bolsa verde en su mano, decía que el sujeto que se encargaba de las vías le había dicho que yo estaba a cargo de la Pennsylvania Railroad, ¿no? De las vías de Pensilvania. Quería mostrarme un modelo de carro que él había inventado para las travesías nocturnas, y me mostró y sacó un modelo pequeño de la bolsa que él tenía, lo cual me mostraba cómo eran esos carros dormitorios. Este era, quien luego sería muy famoso, T.T. Woodruff, el inventor de lo que es ese implemento indispensable de la civilización, el carro dormitorio. Entonces fíjense lo que él se da cuenta, este sujeto se le acerca, le dice, mire, yo tengo este invento, yo tengo esta idea, etcétera, esto no existe. Ya los trenes están empezando a convertirse en algo indispensable para esas enormes distancias norteamericanas, en donde se trata de cruzar distancias en días y días y días. Bueno, los carros dormitorio podían hacer una gran diferencia. Él ve eso e inmediatamente, y esa parte no se las leí, una vez que ve la idea, dice, esto es una gran idea, y empieza a buscar dinero y invierte en esto, ahí gana buen dinero luego en retorno, en fin, se pone siempre muy activo. Hay personas que dicen, bueno, eso quizás sea información privilegiada que él está usando, lo que se conoce en inversiones como inside trading, pero en esa época todavía esas formulaciones más desarrolladas no existían claramente. Él lo que buscaba era la manera de cómo mejorar sus ingresos y cómo va creciendo él con todo ello. Sigo adelante, ya estamos en la parte de la guerra civil y me permito aquí utilizar un poquito de lo que él nos dice por las descripciones de las personas que nos da. Fíjense acá.
Dice el periodo de guerra civil. En 1861 estalló la guerra civil y yo fui de inmediato enlistado a Washington por el señor Scott, quien había sido él mismo llamado como asistente del secretario de guerra en lo relativo al Departamento de Transportes. Yo iba a actuar como su asistente a cargo de las vías ferroviarias y de los telégrafos del gobierno y para organizar una fuerza de gente especializada en vías ferroviarias. Imagínense ustedes la importancia estratégica de este hombre, de lo que está diciendo. Era uno de los departamentos más importantes de todos al comienzo de la guerra. Imagínense, ferroviarios para transportar tropas, distintos tipos de provisiones, toda la situación logística y además de ello los telégrafos, que eran las comunicaciones. Bueno, él habla varias cosas acá. Y entonces empieza a hablar sobre cómo, estando a cargo de los telégrafos, Lincoln venía para acá. Y entonces dice una reflexión que me parece importante compartirla, porque no es parte del libro fundamental, pero sí es una parte bastante descriptiva y clara lo que él dice. Dice sobre Lincoln, ¿no? Yo estuve varias veces en oportunidad con hombres muy importantes, Mr. Seward, el secretario Cameron, etc. Y habla de Lincoln lo siguiente, dice, todos los retratos de este hombre extraordinario son como él. Era tan clara su fisonomía que era imposible para quien quiera que lo fuese a pintar no producir un parecido con lo real. Era realmente uno de los hombres más sencillos que yo he visto, sobre todo cuando se encontraba y cuando sus facciones estaban en reposo. Pero cuando se aceleraba o estaba contando una historia, el intelecto brillaba a través de sus ojos e iluminaban su cara a un grado al cual yo muy pocas veces o nunca he llegado a ver en otra persona. Es una descripción interesante y hace más cosas allí, habla un poco del carácter de Lincoln, de las cosas que vio. Luego entonces le toca conocer a Ulysses Grant, que es justamente un sujeto que, si bien va a ser responsable del triunfo de la unión de los ejércitos del norte cuando se produce la toma de Atlanta, y Ulysses Grant es uno de los generales junto con Tecumseh Sherman que van a barrer prácticamente las líneas logísticas de provisionamiento del sur y así toman Atlanta, etc. Entonces empieza a hablar luego él de haber conocido a Grant. Y le impresiona mucho la sencillez de Grant. Es un sujeto bastante particular en ese sentido. Y dice acá, fue mi privilegio llegar a conocer bastante bien al general Grant en años posteriores. Si alguna vez existió un hombre sin ni el más mínimo grado de afectación, Grant era ese hombre. Ni siquiera Lincoln lo pasaba en esto. Grant era callado, era un hombre lento, mientras que Lincoln estaba siempre en acción y en movimiento, ¿no? Y entonces él hablaba un poco sobre las maneras, aquí lo describe de una manera bastante importante y dice cómo injustamente Grant luego cuando fue presidente fue acusado de corrupción y él dice eso es no solamente imposible sino que revela que las personas lo que querían era hacerle daño porque no pegaba el hombre, tenía muy magros ingresos. Ese es el hombre, por cierto, que ya en vísperas de la muerte escribe su autobiografía para poder dejarle algo a su familia con lo que pudiesen vivir porque él no tenía dinero particular, habiendo sido presidente de los Estados Unidos, fíjense ustedes. Y hay una parte acá en la página 115, ya este es el jovencito, este es un hombre que ya tiene unos 30 y entiendo acá 35 años, no, 33 años dice acá. Y él hace una especie de memorándum a sí mismo. En ese momento ya ganaba Carnegie lo que sería una fortuna a todas luces. Ganaba algo así como $50,000 al año, lo cual, si lo extrapolamos al año 1868, que es cuando escribe esto, es una fortuna enorme. Y entonces él se escribe a sí mismo una especie de memorándum y dice lo siguiente. Dice, 33 años y un ingreso de $50,000 por año. De esta manera, en 2 años, yo pudiera arreglar todos mis negocios para asegurar que esos $50,000 por año se mantengan. Más allá de esto, no tener mayor acceso de fortuna y sino más bien gastar el excedente cada año para ideas de benevolencia o de beneficencia, ¿no? Y ahí empieza a hablar, dice, luego yo entonces me asentaría en Oxford y entonces obtendría una gran educación, me haría de compañía de gente literaria o de gente culta y así con unos 3 años de trabajo muy activo, pagar o darle especial atención al hablar en público, luego asentarme en Londres y entonces quizás invertir en comprar un periódico y vivir de la atención y de dar
el manejo de la atención a los asuntos públicos, etc. Ahí nos dice todo él lo que él está pensando. Ese joven de 33 años que ya se ve con ingresos muy superiores, que ha podido comprarle una casa a su madre, que ha podido realizar una cantidad de sueños, no se va a quedar allí para nada. De allí va a tener una carrera, una espiral ascendente en la cual entre esos 33 años, cuando escribe eso, y los 65, el sujeto va a producir millones, pero realmente millones en cantidades enormes, como gran inversionista y como promotor de las industrias en las cuales se involucró, particularmente la del acero. Entonces, luego hay un momento en que él siempre tenía esa especie de debilidad por la cultura. Hay un momento en que hace un alto en todas las inversiones y dice, yo tengo que conocer más y voy a dar la vuelta al mundo. Y se lanza en un viaje a la vuelta al mundo. Y fíjense lo que nos dice a propósito de esto. Luego de hacer el viaje, ¿no? Dice, un nuevo horizonte se me abrió luego de este viaje. Esto realmente cambió toda mi percepción intelectual. Spencer y Darwin, estamos hablando de Herbert Spencer y de Charles Darwin, ¿no? Dos pensadores importantes del siglo XIX, estaban en ese momento en su cenit, en la altura de su cenit. Y yo me había vuelto muy interesado en el trabajo de ambos. Había empezado a ver las distintas fases de la vida humana desde la perspectiva del evolucionista. En China había leído Confucio, en India a Buda y los libros sagrados de los hindúes. Entre los persas, en Bombay estudié a Zoroastro. El resultado de mi viaje fue traer cierta paz espiritual. Donde antes había caos, ahora había orden. Mi mente estaba ya en reposo. Tenía la filosofía por fin para mí. En las palabras de Cristo, el reino de los cielos está dentro de ti, tenían un nuevo significado para mí. Me parece a mí en lo personal que ese es el momento cuando él tiene esa especie de epifanía y entonces se produce el giro hacia lo que va a ser el gran filántropo, porque hasta entonces había coqueteos con la filantropía, ayudando donde podía, pero luego va a dedicar ya todo su ingenio y su energía personal para todo ello, ¿no? Mueren su madre y su hermano de un ataque de tifus. A él le dio tifus, no lo mató, mató en cambio a su madre y a su hermano. Y él lo lamenta con profunda, con palabras muy sentidas y todo esto, ¿no? Y luego entonces se casa. Él se casa tardíamente, pero se casa bien, con una mujer que le logra comprender toda esta situación. Y hay una parte que me toca en lo personal, porque les decía lo de las pensiones para los profesores, y dice en la página 196, el fondo de pensiones de $15 millones para profesores ya de cierta edad, ¿no? Carnegie Endowment for the Advancement of Learning fue el cuarto regalo importante requerido para la selección, para lo cual se tuvieron 25 voluntarios dentro de los presidentes de educaciones institucionales en los Estados Unidos. Ahí empieza a hablar y da una reflexión que es muy sensible para todas las personas que se han dedicado a la enseñanza, generalmente grandes personas siempre. De todas las profesiones, aquella de la enseñanza es probablemente la más injustamente, sí, la más terriblemente pagada, a pesar de que tendría que estar equiparada con las más grandes. Hombres educados que entregan su vida a la enseñanza de jóvenes reciben simplemente sobras. Cuando yo tuve mi silla como encargado de la Universidad de Cornell, me fue un shock saber cuán magros eran los salarios de estos profesores, llegando incluso a ser muy menores de los salarios de algunos de nuestros oficiales en la industria. Imagínense usted lo que está diciendo ese señor. Un libro que realmente es muy importante. Ya el tiempo está contra nosotros. Voy a cerrar esta recensión. Se los recomiendo ampliamente. No leí sobre el bienestar, el Evangelio del Bienestar. Probablemente pudiéramos incluso dedicarle una audición solamente a eso, aunque fuese un poquito más corta, para que se dé cuenta usted de todas las reflexiones, algunas veces ingenuas, pero siempre bien intencionadas, que salían de este sujeto. Es Andrew Carnegie y la autobiografía de un hombre que cambió los Estados Unidos de muchas maneras. Nació pobre en Escocia, murió multimillonario, pero dejó tras de sí una hilera de instituciones que hasta hoy se sostienen y son un ejemplo de cómo se pueden hacer bien las cosas para la sociedad que nos formó. Es Ivo Hernández quien les habla. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera le dice algo, márquelo con la campanita. Venimos con más videos y es un placer siempre estar discutiendo ideas y libros acá con todos ustedes. Por supuesto, también es nuestro deseo que tengan todos ustedes una muy feliz semana.